justamente para platicar sobre y analizar sobre el número de contagios y defunciones por COVID-19 que nos han dado las autoridades de salud, yo le agradezco muchísimo a José Carlos Rodríguez Pueblita, director y socio fundador de Pondera, que me tome la llamada para que tengamos mucha claridad todos sobre estas cifras que noche con noche nos da Hugo López-Gatell, y las estimaciones que además se hacen en otros países y en otras universidades sobre la situación que se vive en nuestro país. Muchas gracias, José Carlos, por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lidia. Buenas noches a tu auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Este número de contagios, este número de fallecimientos, esta tasa de letalidad tan disparada para México en comparación con otros países, exactamente qué es lo que estamos viendo, José Carlos. Bueno, pues estamos viendo en primer lugar una estimación nacional, que como ya algunos han mencionado y nosotros hemos mencionado repetidamente, es un dato que es relevante, pero es poco informativo para saber qué es lo que realmente está pasando en las distintas regiones del país. Tanto la letalidad como los hospitalizados, como el número de infectados, es importante tener la claridad en dónde se concentran, dado que este tipo de infecciones y además este tipo de modelos funcionan sobre todo cuando tienes datos a nivel muy local o a nivel estatal. ¿Qué es lo que ha pasado además en el caso de México? Y también se ha mencionado repetidamente, hay muy pocas pruebas. Entonces, al momento de que se habla de infectados de casi 25,000 casos y de muertes de alrededor de 2,200 muertes, parece ser que la letalidad es muy alta, pero es porque tenemos muy pocos casos identificados como infectados. Tenemos un subreporte, una estimación muy baja, entonces no hay que tomarnos esos datos como tal, hay que pensar que hay a lo mejor, no sé, 15, 30 o hasta 50 veces más de infectados y eso afecta, por supuesto, la tasa de letalidad. Pero hay que entender bien la letalidad, dónde se está dando. Y yo creo que eso es importante y es algo que es lo que tenemos que ahondar. ¿En dónde está sucediendo? Ya sabemos que hay algunos casos en donde está habiendo ya algún nivel de sobrelímite o sobrecapacidad del sistema hospitalario, como ha sido la Ciudad de México o el Estado de México o Tijuana, y ahí es importante ahondar para ver exactamente qué es lo que está pasando, porque eso es donde están los focos rojos y ahí es donde hay que actuar. ¿Y qué recomendarías tú, José Carlos? Mi recomendación muy puntual es que hay que tener modelos a nivel, por lo menos estatal, si no es que a nivel local. Ya la Ciudad de México publicó su primer modelo, en donde estiman que cuándo es cuando se va a llegar al pico o cuándo se va a llegar a la planicie en el caso de los infectados. En segundo lugar, más bien observar el número de hospitalizados y de fallecidos, ya no fijarnos tanto en el número de infectados, porque ya en este momento el error de medición del subreporte es demasiado alto. En cambio, en los hospitalizados y fallecidos, digamos que los datos son más confiables. El error de medición es menor, aunque claramente puede haber algún subreporte o no se están tomando todos los casos debido a todo el atraso y la mecánica misma de tomar la prueba, pero son datos mucho más confiables y eso nos puede generar modelos que nos pueden dar a lo mejor unos menores márgenes de error. Por ejemplo, la Ciudad de México ya está estimando que el pico se va a llegar al pico al finales de mayo. Nosotros en nuestros modelos en Pondera precisamente lo que estamos viendo es, para el caso de la Ciudad de México, el pico se llegará lo más pronto, sería el 26 de mayo, de acuerdo al subreporte que estemos estimando de datos de hospitalizados o de fallecidos, o podría darse hasta principios de julio, dependiendo de este subreporte. El Y así pico, me deberían de estás tener... diciendo que el pico de ustedes, el que ustedes están previendo y pronosticando, José Carlos, sería hasta el mes de julio, el pico, es decir, el punto más alto de la pandemia. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, el 26 de mayo, en el peor de los casos, los primeros días de julio, dependiendo de cuál sea el subreporte que se está teniendo de los hospitalizados y de los fallecidos. Que ahí esa es la clave.
Si nosotros pensamos que tenemos los mejores números y se están reportando los casos de manera correcta, en el caso más optimista estamos hablando de finales de mayo para la Ciudad de México. Pues son escenarios difíciles y duros, ¿no? Muy difíciles, porque además ya estamos viendo que se está llegando al tope de la capacidad hospitalaria y sí, pues a lo mejor se tienen muchas camas a nivel nacional todavía disponibles y puede ser que estén en los 30 y en los 40% de capacidad de ocupación a nivel nacional, pero esa es información que no nos puede decir mucho si no sabemos qué es lo que está pasando en cada ciudad. En la Ciudad de México estamos seguros que la situación es diferente que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Veracruz o lo que está sucediendo en Mérida. Son realidades muy diferentes. La Ciudad de México tiene mucho mayor densidad de población, más conectividad, tiene más hacinamiento. Además, la demografía nos refleja una realidad muy diferente. Tenemos más personas de 65 años o más personas sin seguridad social, y así se debe de considerar en los modelos para poder entender en qué momento, en primer lugar, la vulnerabilidad y sobre todo en qué momento se va a llegar a los picos. Entonces, todo mundo, todos los estados, las grandes urbes deberían de buscar tener los datos o sus propios modelos para que puedan, en primer lugar, medir con respecto a la capacidad hospitalaria y, en segundo lugar, también tenerlo como un insumo bien importante para pensar en la reactivación económica. Nosotros pensamos en Pondera que no tenemos que enfocarnos también en cuál va a ser la reactivación económica, porque esto no es como el H1N1 que va a pasar y en un mes vamos a estar más o menos reactivándonos en casi todas las actividades. De acuerdo a lo que vemos, esto es algo de más largo plazo y se van a tener que reconfigurar algunas actividades económicas para que se puedan ir activando poco a poco, y es algo que se debe considerar muy seriamente como tener un modelo a nivel local. Estoy de regreso, estoy platicando con José Carlos Rodríguez Pueblita, director y socio fundador de Pondera Lab. Justamente platicamos sobre esta otra estimación que hacen ustedes respecto al famoso pico de la pandemia, que sería pues muy diferenciado dependiendo de cada estado y cada ciudad en la República Mexicana. Eso por un lado. Y por el otro, te preguntaba yo, antes de irnos a la pausa, ¿qué opinabas tú del anuncio que hizo el presidente López Obrador el día de hoy respecto a la posible vuelta a la normalidad, entre comillas, sobre todo por razones económicas, a partir de la segunda quincena de mayo? ¿No correríamos en México el riesgo de que se disparen nuevamente los contagios? Mira, es muy importante ir estableciendo una estrategia de reactivación económica, sin duda, porque esta enfermedad, como lo estamos viendo, este virus, llegó para quedarse un buen tiempo. Y nosotros no somos epidemiólogos, somos economistas, físicos, matemáticos, pero también vemos lo que está pasando en otras partes del mundo y nos damos cuenta que en muchos otros países están ajustando tanto los calendarios como el regreso a la actividad económica, porque saben que esto es algo que va a durar meses en poder estabilizarse en términos de poder asegurar que se tiene la suficiente capacidad hospitalaria y médica para poder atender a los pacientes. Entonces, sí se tiene que establecer una estrategia gradual de reactivación económica y, como mencioné antes, insisto, esto tiene que tener un enfoque bien local y también se tiene que entender desde el punto de vista económico cuál es la estructura de cada una de las economías locales, de las ciudades, de los estados, porque hay algunos estados que dependen de actividades que son de mayor cercanía o de mayor intensidad en el contacto, y eso pues eleva los riesgos. Hay otros que no, hay algunos actividades que se pueden hacer a distancia o que puedes irlo graduando de acuerdo a cuál es la necesidad de esta actividad. Pero, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la gran mayoría de los negocios en México son de menos de 5 personas, y la gran mayoría también, hablando de aproximadamente el 70% de todas las unidades económicas, se dedican a algún tipo de comercio o servicio al menudeo. Este tipo de negocios, pues bueno, es difícil
que se puedan mantener cerrados, porque pues ya están teniendo, por supuesto, problemas de liquidez, de solvencia, algunos están ya cerrando definitivamente. En términos de empleo, de ingreso y de estabilidad de las familias, pues es muy importante estar pensando cómo nos vamos a reactivar. Entonces, los gobiernos, tanto el federal como los locales, y los locales tienen también mucha participación, tienen que estar pensando en ver de qué manera van a ir reactivando la economía poco a poco. Puede ser que en algunos sectores se vayan a abrir paulatinamente y luego se tengan que volver a cerrar. Igualmente, por ejemplo, el caso de las escuelas que a lo mejor van a poder ir los niños la mitad de la semana y con eso tratar de reducir el contacto, pero ya tenemos que ir pensando en eso. Ya no tenemos que pensar en esto va a ser una ola que va a pasar y en un mes vamos a estar de vuelta como si nada hubiera pasado. Nosotros en Pondera consideramos que es algo diferente. Se tiene que pensar en una estabilidad, por lo menos en lo que resta del año, una estrategia económica que lo que busque es tratar de lograr que no se pierdan empleos y mantener la actividad económica con la presencia de la enfermedad. ¿Y cómo podría lograrse eso, José Carlos? Pues mira, es una combinación, ¿no? Por un lado se tienen que dar subsidios directos a algunas familias que están en cierto nivel de vulnerabilidad, sin duda, para asegurar que pueden satisfacer sus necesidades más básicas, pero también a ciertos negocios. Nosotros en Pondera hemos desarrollado, de hecho, algunos índices de vulnerabilidad, tanto de hogares como de las unidades económicas en todo el país y mapeados a nivel manzana, a nivel bien granular, para que se pueda identificar dónde están los focos rojos y dónde están aquellos lugares que necesitan un apoyo directo para poder sobrevivir y mantener los empleos. Por otro lado, también puede ser subsidios a través de la reducción en la carga tributaria, de la carga social, también acceso a créditos, y por otro lado también ir pensando en aquellas actividades que tienen mayor derrama económica, sobre todo pensando en los más pequeños. Los más pequeños en términos de empresas son los más vulnerables. Entonces hay que pensar de qué manera es que los puedes ir apoyando con este tipo de apoyos directos, de créditos blandos, sobre todo aquellos en los que tienen muchísima información, o sea, toda la facturación relacionado tanto a la facturación como a la información que se tiene de la aportación a la seguridad social, te puede ayudar para focalizar muy bien los apoyos y no estar desperdigando el recurso, sino hacerlo de manera muy focalizada y que se tiene que hacer. En algunos países se están canalizando 2 dígitos del PIB para poder apoyar a los negocios y pienso que nosotros pensamos que se tiene que hacer un esfuerzo similar y tiene que ser una combinación, la federación, los estados y por supuesto aquellos municipios que tengan la capacidad de hacerlo. Oye, y tengo otra pregunta, José Carlos. En sus estimaciones sobre estos picos de la curva, y por supuesto con las diferenciaciones por estados que nos has dicho que es importantísima, ¿ustedes cómo están viendo al famoso modelo Centinela? Mira, el modelo Centinela, como bien se sabe, es un modelo de índole nacional. Entonces, las características de este modelo, lo que nos lleva es que son conclusiones que se pueden generalizar para todo el país. Por supuesto que tiene ciertas virtudes y ciertas limitantes de acuerdo a cómo están generando la información. En un principio, lo que se observaba era que no estaba habiendo suficientes pruebas, no estaba habiendo, por lo tanto, suficiente información como para lograr conclusiones mucho más sólidas. Yo creo que es un modelo que se puede utilizar bien para tomar la temperatura en términos generales de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, pero no es informativo necesariamente para tomar decisiones en cuanto a cómo asignar los recursos, porque pues vas a tener distintos focos en distintos momentos del tiempo. Entonces, pienso que puede ser que ya sea un modelo que haya sido superado para la fase en la que ya estamos, que ya es una fase de cómo administrar los recursos escasos, cómo asegurarte que están llegando los ventiladores, los médicos,
los medicamentos a aquellos lugares donde están los focos más rojos. Y insisto, regreso a mi primer mensaje, es importante por eso tener modelos de índole local, de índole estatal o de índole, no sé, por lo menos metropolitana. Eso los hacen, digamos, matemáticos, actuarios, de cada localidad, o tú serías de la idea que tendría que hacerse, digamos, una centralización de quienes hacen estos modelos, José Carlos. Mira, yo creo que en todos los estados se tiene la capacidad para hacer este tipo de modelos que ya son bastante conocidos. El más básico, el que le llaman CIR, el de susceptibles, infectados y recuperados, que puede llegar a ser mucho más sofisticado, que incluyas expuestos, asintomáticos, fallecidos, hospitalizados, que es el que nosotros utilizamos, por ejemplo. Por lo menos a nivel de las universidades, los centros de investigación, hay muy buen conocimiento a nivel nacional, a nivel local, como para que se pueda realizar este tipo de modelos. Claro, no tienen que ir en el vacío y siempre tienen que ir acompañados del conocimiento de los epidemiólogos, porque ellos conocen mucho mejor la dinámica y cómo comprender los números y cómo interpretarlos. Pero pienso que sí existe la capacidad y, por supuesto, o sea, existe la capacidad también en el sector privado como para apoyar en este tipo de esfuerzos. Yo creo que una buena combinación, sector social, sector privado, sector público, se pueden hacer a nivel local. No necesariamente se tiene que centralizar la información, porque la información está dispuesta ahí, está disponible tanto los parámetros como para poder generar los modelos, como los datos se tienen disponibles libremente. Entonces no hay necesidad de centralizar este tipo de modelos. Creo que a nivel local te puede ayudar, además te da mucho mayor información porque tienes el contacto directo y la retroalimentación de qué es lo que está sucediendo en las unidades médicas y las secretarías de salud estatales y lo que se va, el pulso de lo que está sucediendo a nivel metropolitano y estatal, y creo que eso le puede dar gran riqueza a los modelos. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros, que nos hayas dado como tanta comprensión y tanta luz sobre este tema de las cifras que escuchamos noche con noche en la nocturnera del doctor Hugo López-Gatell, y sobre lo que sigue en términos de números, o tendría que seguir en términos de números de contagios, de fallecimientos para todo el país. José Carlos Rodríguez Pueblita, director de Pondera Lab. Oye, pero quería preguntarte una cosa antes de despedirnos. Con estas cifras, las oficiales, pues resulta que la tasa de letalidad está súper elevada en México, ¿no? Sí, porque una vez más se tiene muy subestimado el número de infectados. El número de infectados debe ser varios factores de mayor que eso. O sea, estamos hablando, desde hace varios días se está hablando que el factor es el 833, tienes que multiplicarlo por 833. Nosotros pensamos en Pondera que ese es un número bajo. Realmente estamos hablando de a lo mejor de entre 20 y 50 veces más ese número. Entonces, cuando ya ves ese número, ¿Qué es lo que dijo el doctor Julio Frenk, no? Precisamente el doctor Julio Frenk mencionó, si no recuerdo, alrededor de 50. Si ya tomas en cuenta un factor de entre 20 y 30, ya la tasa de letalidad no parece ser tan descabellada. Sin embargo, sí se tiene que ver cuál es la tasa de letalidad a nivel ciudad, ¿no? Y para ver realmente qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que te está dando respecto a la capacidad de poder reaccionar. Te agradezco muchísimo.